Buenas tardes, vecinos y vecinas del barrio de Cerdañola. Hoy haciendo copia de lo que hace nuestro compañero Juan Sánchez, hoy voy a ser yo la que quiero mandaros un vídeo para que escuchéis y conozcáis un poco mejor la actual asociación de vecinos. Yo personalmente os hablo como presidenta de la Asociación de Vecinos y Vecinas del barrio de Cerdañola desde el mes de octubre del año pasado. Desde esa fecha, la nueva Junta de la Asociación de Vecinos y Vecinas ha mantenido muchísimas reuniones con la administración pública, con el Ayuntamiento de Mataró, poniendo sobre la mesa diferentes aspectos que son importantes para nuestro barrio y para nuestros vecinos y vecinas, como son la seguridad, la limpieza, la convivencia, la cohesión social, los recursos sociales y económicos para nuestros vecinos, así como el medio ambiente, en fin, muchísimos aspectos que la nueva Junta de Vecinos de la Asociación de Vecinos considera importantes. Ante la falta de respuestas positivas, ante el envío de numerosas instancias al Ayuntamiento de Mataró, de las cuales no se recibe respuesta, o si se recibe respuesta es una respuesta negativa para todos vosotros, porque no aporta beneficios, nos vemos ante la necesidad de empezar a actuar de forma diferente, no ya desde el diálogo, sino desde la acción social. Quería mandaros un mensaje a todos los vecinos y vecinas del barrio de Cerdañola, para pediros vuestro apoyo en las reivindicaciones y acciones de pie de calle que van a llegar convocadas por parte de la Asociación de Vecinos. Con lo cual, la nueva Junta os pide, por favor, que estéis atentos a las redes sociales, porque se os convocará en varios espacios del barrio, tanto para hacer asambleas abiertas como para hacer concentraciones en defensa de aspectos que son muy importantes para nuestro día a día y para nuestro barrio. Por ello es por el que os pedimos vuestro apoyo, que nos apoyéis, que nos sigáis, que estéis atentos a las redes sociales y que una vez quedéis convocados e invitados a participar en las reivindicaciones, forméis parte de las mismas. Para cualquier cosa, sabéis que estamos en la calle Valencia, número 92. Os podéis acercar al local de la Asociación de Vecinos, que al fin y al cabo es vuestra casa. ¿De acuerdo? Pues solo me resta mandaros un abrazo por parte de la nueva Junta y deciros que el barrio de Cerdañola y la Asociación de Vecinos somos todos. Os esperamos.